Bien, contentos y alborozados todos los ecuatorianos porque, claro, es el deporte, el pendonero, este momento de nuestro honor y orgullo en medio de los pesares, en medio de los avatares, de los problemas no resueltos, del mal gobierno que tenemos, felizmente ya feneciendo con apenas un 7% de aceptación, y estamos alborozados. Y de eso comparte también mi invitado hoy día, que es el distinguido doctor constitucionalista, catedrático universitario, escritor, exministro de Estado, Ramiro Rivera Molina, a quien doy una cordial bienvenida. Y enseguida le contaré el tema que desearía yo tratar con él. Buenos días, muchas gracias Marcelo, también compartiendo al mal tiempo buena cara, la victoria de la selección ecuatoriana. Si algún momento actuáramos en la política como lo hace la selección ecuatoriana, tendríamos menos problemas de los que hemos cosechado. ¿Sabes por qué no sucede eso, Ramiro? Porque la selección, como su nombre lo indica, es eso, es un escogimiento, ¿sí? No va a representar y a llevar la bandera tricolor el perro y el gato. Es una selección, se seleccionan los mejores. Si así el pueblo ecuatoriano haría con los candidatos a la presidencia, con los candidatos a la asamblea, los diputados, otra suerte correríamos. El tema es que a unas y otras instancias no hay selección, entra el perro y el gato. Y para que la democracia mejore, como ha mejorado nuestro seleccionado futbolístico, hay que cambiar eso. Hay que establecer normas para seleccionar, para discernir, para enviar a los mejores. Es verdad, lamentablemente cuando la representación política debería ser lo más destacado, los más preparados, los que han incursionado en el estudio de la realidad, los que viven la realidad, los que no se enajenan de la realidad, los que no están al servicio del dogma, del fanatismo, de la pasión o simplemente del discurso del resentimiento y del odio, nos sucede lo que nos sucede. A veces la clase dirigente comete errores en evaluar entre la capacidad y la imagen o el conocimiento, y entonces opta por el conocimiento y pone no a los mejores, sino a los más conocidos. Yo me acuerdo la campaña del 2017, donde el señor Álvaro Noboa Pontón decía que le envíen los currículos de quienes querían ser candidatos, y al final terminaron siendo candidatos algunos orangutáns del fitness, es decir, los pepudos, y algunas muchachas despampanantes de un reality de televisión. Y entonces seguimos como estamos. Esa es lamentablemente nuestra democracia y mientras no la reformemos, los problemas, las pobrezas, las carencias, las dificultades van a continuar adelante y eso no entiende o no acaba de entender el electorado, el pueblo y la sociedad. Ramiro, entremos en materia. Eh, yo no sé si la gente al ver las fotos del señor Guartambel, tengo entendido, el que se hace llamar Yaco o Yacu, el señor Guartambel, el segundo, el apellido, este apellido me llama la atención, creo que es Pérez, ¿no? Pérez, él. Yo no sé si la gente se enternece al verle con un osito de peluche, acariciándole, ¿no es cierto? Cepillándolo, en una actitud realmente tierna, casi infantil, que convoca a las fibras más hondas del corazón, cuando al mismo tiempo su gente y él mismo, ¿no? Agredieron a Quito y a varias ciudades del Ecuador en octubre del 2019 y en una forma sangrienta. Él y grupos aliados con él como ISA, como el señor Vargas, como la CONAIE, que no me vengan a decir que no estuvieron involucrados en una agresión contra la mayoría de ecuatorianos. A ti, no sé si has visto esa fotografía del osito de peluche con el señor Guartambel. ¿Y qué me dices de ella, Ramiro? Bueno, sí, sí, la vi y te digo que me provocó ternura, me provocó ternura. Al igual que me provocó ternura verle en las fiestas de Cuenca en el rol de la chola cuencana.
que no le queda mal, por cierto. O ¿Que se me dio, disfrazó de chola? claro, la chola cuencana, y le quedaba muy bien, te digo, y no me Bueno, parece malo que haga eso. Me me alegro. provocó ternura cuando se montó en una moto sin casco, sin licencia, casi se contramata y lo único que dijo es que quiere eliminar el Consejo, la Agencia Nacional de Tránsito, porque esa agencia cobraba multas a los que tenían accidentes o no respetaban la ley de tránsito. Es decir, en la medida en que yo utilizo libertinaje y no la libertad, yo voy a eliminar la libertad. Me parece, estoy pensando en Mao Zedong, Marcelo. No sé si los jóvenes de la nueva generación tienen idea quién fue Mao Zedong. Mao Pero Zedong fue el líder chino de la gran marcha. Fue un pequeño burgués, no era ni campesino ni era proletario, era un ideólogo pequeño burgués que arrastró a China al comunismo y al comunismo más estrambótico, más radical. Se mató 80 millones de chinos, los degolló, los decapitó acusándolos de consumidores o de consumistas. Ese es Mao Zedong. exactamente. Entonces yo comparaba las cuatro tesis de Mao Zedong, la simulación de la táctica y la verdad de la estrategia. Y me parece que Yaku en paños menores, abrazado con su osito de peluche, se ve tan lindo, tan tierno, tan ingenuo, tan en estado puro. Yo diría que esa es la táctica. La estrategia, las imágenes del incendio de la Contraloría y la destrucción de Quito. En otros términos, dos caras de una misma moneda. Así es. Bueno, aparece con el osito de peluche y chiricique. No sé si tú hablas del quichua, yo lo Claro, chapurreo. Chirisiqui, Chiricique claro, quiere decir, Chirisiqui. pues, disculpen el término brusco porque no hay otro, es con el culo desnudo, ¿sí? Convocando a que hagamos una vaca para comprarle ropita. Y lo que menos necesitan los dirigentes indígenas de la CONAIE es dinero, porque tienen nutridos aportes de fundaciones alemanas, de fundaciones norteamericanas, de los capitalistas a los que tanto odio, a los que tanto denigran y ofrecen eliminarlos de la faz de la tierra. De ahí les viene dinero con lo que tienen buenos carros, 4x4, o se andan pavoneando y paseándose como el señor Isa, por ejemplo, paseándose en Estados Unidos, tomándose foto en Washington, ¿no es En el cierto? Capitolio. Exactamente, y diciendo, qué lindo que ha sido Estados Unidos. Y luego te escribe un libro, El Estallido, donde dice que el capitalismo es lo peor de la historia, que es la barbarie, y que él promete el horizonte civilizatorio del socialismo y del comunismo. Un libro, Ramiro, por cierto, vomitivo. doctor Rivera, permíteme hacerte una pregunta que todo el mundo se la hace y de tanto hacérsela ha perdido casi sentido, pero insisto, ¿por qué Guartambel, Isa, Vargas, Nina Pacari, los comunistas, los aislacionistas indígenas, los socialistas, los comunistas de este país, ¿por qué no se van a vivir en su paraíso en Cuba o en Venezuela o en Corea del Norte? ¿No te parece lógico? ¿Por qué apenas tienen oportunidad y ese apenas es a cada rato, con dinero público generalmente, con dinero regalado, no de su esfuerzo, van a parar al imperio al que odian? ¿Por qué no van a Cuba? ¿Por qué no van a Venezuela? ¿Por qué no van a Corea del Norte? ¿Por qué no van a vivir en Laos? Así es. Porque el paraíso socialista es una ficción. Porque lo que existe en Marcelo son algunos infiernos de naturaleza totalitaria, absoluta, de partido único, de caudillo redentor, de estado represivo, de persecución, de la sola verdad oficial, de aquel que pretende pensar algo distinto y es estigmatizado, como lo fueron en Rusia al Gulag, como fueron en otras partes a los campos de concentración. Tú sabes, Marcelo, como hombre preparado e intelectual que eres, que el socialismo marxista o comunismo forma parte de la familia de los regímenes totalitarios,
cuyos gemelos son el fascismo de Benito Mussolini y el nazismo de don Adolfo Hitler. Ramiro, Lamentablemente, Ramiro, me corre sangre judía en las venas. Está bien que lo menciones, pero estás hablando con alguien que conoce de esto por ancestros y en carne propia. así es, y además, Marcelo, tú escribiste un libro extraordinario donde le desnudas a Carlos Marx en sus inautenticidades, en su lado absolutamente inhumano, cruel, en su vagancia, porque fue financiado siempre por la familia burguesa de Federico Engels. Y ese libro ha tenido, pues, yo entiendo, dimensión no solamente nacional, sino también difusión en España, donde tú desde el punto de vista académico le desnudas, te reitero, la falta de autenticidad del marxismo y las tesis fallidas a lo largo de la historia del marxismo que desembocó con el colapso del socialismo real en 1989 con la caída del muro de Berlín. Pero me parece que nuestros socialistas made in Ecuador no se enteraron de que el muro de Berlín ha caído, no se han enterado de la conformación de la bipolaridad del mundo y ahora se ponen al servicio del señor Putin, comenzando por don Rafael Correa, y este jovencito Arauz, pues, se toma fotos con el chofer este que es presidente o dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se toma fotos con el señor Evo Morales, y qué parecidos que han sido, pero parecen hermanos, parecen del mismo gen, y te ofrece al Ecuador un pasaporte directo al infierno. Y los ecuatorianos solo nos falta recordar que en cada esquina, que en cada semáforo de cada pueblo del Ecuador, tú te vas a encontrar con la miseria del socialismo, que son los miles y millones de familias de venezolanos que te extienden la mano por una moneda, porque fueron expulsados por un régimen de miseria, de hambre y de sinvergüencería y de ladrones. Y los ecuatorianos tienen que advertir que si queremos el camino directo al infierno, bueno, la carta y el menú lo está presentando el señor Arauz y en parte también la tierna imagen de Yacu Pérez. Ramiro Rivera, el Ecuador tiene, hablando ya del proceso electoral que todos vivimos, pues opciones. O vota por la democracia, que como sabemos es lo mejor que tenemos como sistema de convivencia social. No es perfecta, es perfectible. La única doctrina social, política y económica que ha ido progresando desde que surgió en la Revolución Francesa, ascendiendo, creciendo, mejorando, ha sido el liberalismo económico, social y político. ¿Por qué? Porque no tiene camisas de fuerza, porque no tiene una doctrina dogmática, fanática, que dice hay que pensar y actuar así y no de otra manera, lo cual es el marxismo. Por eso la democracia es perfectible y siempre está mejorando y va a tener que mejorar todavía, sin duda. El pueblo ecuatoriano tiene opción de votar por esto, en virtud del cual vive, se desenvuelve, se desarrolla, progresa, o por dos aislacionismos, Ramiro. El aislacionismo indígena, un 6-7% de la población nacional, que dice y piensa todavía en pleno siglo XXI, o ustedes o nosotros. Nosotros no somos ustedes. Ustedes son los mestizos, son los blancuzcos. Eso es la CONAIE, eso es Pachacute, ese es el señor Guartambel, el señor Isa, el señor Vargas. Y el otro aislacionismo, más grave aún, Ramiro, porque ese se ha aislado en el mundo, es el socialismo. El socialismo es una especie de paria político, económico y social. Entonces, va el pueblo ecuatoriano a votar por estas dos orientaciones aisladas y aislacionistas. Pregunto. Eso sería, Marcelo, el suicidio, porque sería desconocer lo que ha pasado en la historia. Tú decías hace un momento los socialistas, quienes a nombre de la revolución pecan, roban a mansalva. ¿A dónde van a vivir?
van a gozar con sus millones mal habidos. A los países europeos, que son sociedades de bienestar que se erigen sobre el ideario libertario de la iluminación y de los valores de la democracia y de la libertad, o a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quisiera conocer una noticia donde me digan que un socialista ladrón y pícaro ha ido a vivir en las islas de Cuba, o ha ido a vivir en Bielorrusia, o en la Nicaragua de Daniel Ortega, o en la Venezuela del señor Maduro. Es que el mundo socialista como ficción es un rotundo fracaso, es un sueño fallido. Marx prometía el paraíso a cada quien según su capacidad y de cada quien según su esfuerzo. Y Lenin ofrecía la vanguardia del proletariado que crearía la sociedad perfecta y el final de la historia. Pero el final del socialismo totalitario, atrabiliario, arbitrario, ausente de libertad, que anuló la dignidad del ser humano, que magnificó simplemente al ser humano como una masa al servicio del partido y del Politburó, ha desaparecido del planeta. Y en otro sentido, Marcelo, no hay sociedad sin libertad donde prospere el ser humano. Solo en el ámbito y en el mundo de la libertad es posible la prosperidad, el progreso, la movilidad social y el éxito. Yo me acuerdo de una frase que alguien le pedía a un gran político latinoamericano y le decía, oiga usted, en la disyuntiva del pan o de la libertad, ¿qué escogería? Y este político me dijo, yo no escogería el pan si es que devengo en un esclavo del Estado totalitario. Yo prefiero la libertad, porque en el ejercicio de la libertad puedo conquistar el pan que necesito para vivir con dignidad. Ramiro, déjame ponerlo, esta brillante frase que acabas de citar, en mis términos. Si a mí me va a otorgar el pan un capataz que me latiguea para que trabaje sin libertad, yo no acepto ese pan. Prefiero morirme del hambre, pero prefiero ser libre. Si el pan, como en el comunismo, como en el socialismo, me va a soltar, el hueso me va a soltar un capataz con el látigo en otra mano, ese pan yo lo rechazo. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Y quizá algún momento los electores ecuatorianos comprendan que nos estamos acercando a esa disyuntiva. O al pan que te regala el Estado, el caudillo omnipotente, dadivoso, generoso, mesiánico, Saqueador, salvador saqueador. y saqueador, porque lo que te dan son las migajas que quedan de lo que se llevan, ¿sí? O vamos por el camino de la libertad, del emprendimiento. Me parece que estamos llegando al momento en el que el proceso electoral del 2021 nos coloca en una disyuntiva fatal, inexorable. O optamos por ir derechito al infierno del modelo venezolano, o optamos por la apertura, por la estabilidad, por la certidumbre, por el emprendimiento, por la libertad y por el progreso. Esa va a ser la disyuntiva, porque cuidado ecuatorianos, el ecuatoriano que anhela el Rafael castigador, el Rafael cacique, el Rafael violento, el Rafael que con la correa persigue, disque a sus enemigos y se lleva todo. Si regresa Rafael Correa, regresa a vengarse sanguinariamente. Yo le digo a los ecuatorianos, por el amor de Dios, podemos salvar al Ecuador solamente con un esferito de tinta azul que llevemos a las urnas y pongamos una rayita. Y nos evitamos el infierno de Venezuela. Esa es la disyuntiva que se va a provocar el 7 de febrero del 2021. Es decir, muchos candidatos, pero una bipolarización. O la opción de la libertad, del progreso, del empleo, del trabajo y del emprendimiento, o la opción del infierno venezolano. No hay El más. infierno venezolano con todas las carencias, cuando no tienes ni siquiera papel sanitario, papel higiénico, no tienes jabón, no tienes
artículos para darte el aseo personal, no digamos comida. Hacia eso queremos ir. ¿Por qué, Ramiro, tú acabas de mencionar? Porque este desvergonzado delincuente de Correa en el 2007 encontró las arcas llenas, llegó con un fisco pródigo, la reserva monetaria entera, un petróleo de $150 el barril, el seguro social a su disposición, los recursos del ISPA, los recursos del ISPOL, es decir, todo un caudal, y eso fue lo que 70.000 millones de dólares de todo lo que manejó fueron al bolsillo de estos delincuentes. Manejaron 400.000 millones de dólares en 10 años. Eso ya no hay, Ramiro. Eso se lo llevaron, se lo esfumaron, se lo robaron. Si Correa o un correísta como Arauz quisiera volver, se encontraría con las arcas absolutamente vacías, y la alternativa que tendría es utilizar a la fuerza pública para darle palo al pueblo con hambre. En el momento en que, y yo no diría ni siquiera por sus nombres, sino con el genérico que se merecen y en donde se han residenciado con todos los méritos del mundo, el momento en que la banda de bandidos, la banda de malhechores, liderados por Rafael Correa Delgado y el señor Glass, porque el señor Glass no fue sino un tesorero del señor Correa, regresarán a vengarse, regresarán a seguir robando y regresarán para evacuar, para limpiar, para purgar cualquier obstáculo que se encuentren de por medio. Vendrán a matar, vendrán a establecer una dictadura de por vida. Por eso te reitero, el dilema al que nos enfrentamos los ecuatorianos en este proceso electoral es: o nos unimos para vivir en libertad o nos hundimos en las últimas pailas del infierno de la prepotencia, la arbitrariedad, la violencia y la oscuridad. Le falta la ineptitud y la incapacidad, porque a lo de saqueadores, de ladrones, porque no son campesinos ni son proletarios, son pequeños burgueses. Cuéntame si hay un proletario, un trabajador de cuello azul. Cuéntame si hay un hombre del agro. Son pequeños burgueses que, utilizando una teoría, una utopía redentora, entran a saco. Eso es lo que son, pero tienes que agregar la incapacidad y la ineptitud. Ramiro, hay dos opciones en este momento: democráticas, abiertas, claras. La una está encarnada, representada, en mi opinión, por César Montúfar, que hace una campaña en bicicleta. La otra está encarnada, está representada por Guillermo Lasso. El pueblo ecuatoriano no tiene más opciones que esas si quiere elegir el futuro de la democracia y la libertad. No sé si compartas, quisiera escuchar tu punto de vista al respecto. Bueno, Marcelo, el proceso electoral va a ser tremendamente fragmentado, tú lo sabes. Hay pues ahí un tal Chagñay que dice que es candidato del partido de los Bucarán, un tal Gerson que da mensajes providenciales a nombre de Jesucristo, que es un predicador y también candidato, un tal ciudadano Quiroga, un tal ciudadano Freire. Digamos, esos candidatos son la nada. Es decir, ni siquiera llegarán al 0,001%, están fuera del mapa. Luego tienes tú un grupo de candidatos que podríamos decir podrían tener del 1 y un poco más, pues ahí tienes el señor Romero, el señor Larrea, el señor Gutiérrez, el señor Celi, el señor Hervas, el señor Carrasco, la señora Peña, y tienes la candidatura de un académico como César Montúfar. Y luego tienes hasta este momento 3 nombres o 3 candidaturas que destacan en una especie de tripolarización entre Lasso, el candidato de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, que es este señor Arauz, y esta tierna figura etnopopulista del campesinado que es del señor Yacu Pérez. Lo ideal sería
que el Ecuador tenga una final entre dos candidaturas que te garanticen la vigencia de la democracia, la prosperidad, la tolerancia, el pluralismo, el respeto a la libertad. Es decir, el futuro por donde tienen que ir los países que progresan y los pueblos que acceden a nivel de bienestar. Pero claro, me parece que la campaña probablemente va a forzarse una línea de bipolarización que podría perjudicar a ciertas candidaturas con el criterio del denominado voto útil. Es decir, si hay personas que tienen pues un listado de una media docena de nombres de los que me he permitido darte, pueden llegar a la conclusión que votando por ellos podrían estar favoreciendo el voto correísta. En todo caso, la campaña propiamente dicha no comienza todavía. Veo que todo el aparato que tiene el Partido Social Cristiano y que le apoya a Guillermo Lasso todavía no se activa. No te olvides que los socialcristianos tienen 7 u 8 prefecturas, más de 40 alcaldías, y esa es una gigantesca estructura de apoyo popular. Tienen Entonces, una gran influencia en la costa ecuatoriana, así, excepto Esmeraldas, y así tienen es, pues su cuartel general, que es de ellos, que es Guayas y Guayaquil, así es, que es un así es. caudal de votos enorme. Enorme, enorme, Marcelo. La semana pasada estuve en Guayaquil con algunos expertos en estrategia política y, por ejemplo, me decían que en una última encuesta, no pregunté cuál era la empresa que había hecho, parecería que la candidatura de Guillermo Lasso está llegando al 37% en Guayaquil y en el Guayas, versus la candidatura del correísmo y del chavismo, un 6%, y la candidatura indígena no llegaba al 2%. Entonces hay una gran ventaja, hay una gran maquinaria, y pienso que el señor Lasso deberá reforzar su trabajo en los sectores populares de la sierra, ¿no? Ramiro, tengo cifras también, confío mucho en una empresa eh, discutida, discutible, porque es estadística y las estadísticas no son matemáticas perfectas, que es Cedatos, Gallup. Cedatos tiene siempre una auditoría permanente de la Internacional Gallup, de Así tal es. manera que, en mi opinión personal, es una medición bastante aproximada que en los últimos, qué sé yo, lustros, en las últimas dos décadas no se ha equivocado. Hay cifras así, entre 30 y 32% Lazo, está en un 17% el señor Arauz, candidato de Correa, y en un 6-7% el señor Guartambel. El resto es comparsa. Es verdad, es verdad. Yo creo que ese es el efecto de lo que yo te decía, Marcelo. Vamos a tener un fenómeno de gran tripolarización, donde probablemente más de las 2/3 del electorado se vuelquen por estas primeras opciones, y si al final, yo diría desde mediados del mes de enero, logra aprender en los ciudadanos el criterio del voto útil, porque yo pongo un ejemplo: si Juanito Pérez, hombre de clase media, que está absolutamente claro respecto a la opción del infierno, del retorno de la banda de bandidos, dice: yo estoy pensando votar por fulano, mengano, perencejo, puede llegar a la conclusión de decir: qué pena, mi candidato no tiene la más remota opción de pasar a la segunda vuelta, en cambio voy a desperdiciar mi voto romántico votando por él. En consecuencia, voy a votar por el único que le puede ganar al correísmo, que en este caso es la candidatura de Guillermo Lasso. Me Ramiro, parece, poniéndolo en mis términos, tú eres muy claro, no necesito aclararte nada. Lo pongo simplemente en mi visión. No se trata ahora de Guartambel o Arauz, los del aislacionismo, y Guillermo Lasso, no se trata de nombres. Mi opinión personal, mi elección personal, no quiero llamarla voto utilitario, voto útil, voto por la democracia, voto por la libertad. Y si la democracia está encarnada por Perico de los Palotes, yo voto por Perico de los Palotes. Por ventura, esta vez, Perico de los Palotes no es tal. Se trata de un ecuatoriano con méritos, que es Guillermo Lasso. es verdad. Sí, yo creo que tú lo has resumido de manera magistral. El Ecuador está compuesto por un pueblo inteligente, por un pueblo lúcido.
Hay una parte de los ecuatorianos que más que ciudadanos son clientes, es decir, están habituados de extender la mano para que el líder populista le entregue la dádiva, el regalo, el papá Estado o el caudillo redentor. Pero me parece que la situación y la disyuntiva es absolutamente clara. La gente sabe que los países sin libertad devienen en violencia y devienen en dictaduras. La imagen de Venezuela no la necesitamos ver en Venezuela, Marcelo. La imagen de Venezuela la vemos en cada esquina, en cada semáforo, donde hay niñas venezolanas, criaturas, que por trata de blancas tienen que prostituirse para sobrevivir. ¿O has visto las imágenes del famélico y flaquito padre de familia con su niño expuesto al sol calcinante en sus espaldas, esperando la sensibilidad del quiteño que le ponga unos 50 centavos, unos 25 centavos, una Eso es producto de botellita de Venezuela. agua? Eso es Eso es producto producto del de socialismo. Venezuela. Ese es el ejemplo. Solamente los ecuatorianos tenemos que ver en las esquinas para ver que ese es el rostro más feo del infierno totalitario, autoritario y de los regímenes absolutistas, que es el de Venezuela. No necesitamos saber más. Y cuando tú ves al señor Arauz, que con orgullo se toma fotos al lado de Maduro, que con orgullo se toma fotos con el socialismo del señor Evo Morales, que quería permanizarse para toda la vida en la presidencia de Bolivia, o cuando ves la hiperinflación, el caos de la Argentina, o la muerte de Nicaragua con este dictador Ortega. No necesitamos ir a los libros, solamente recurrir al sentido común, al más elemental sentido de racionalidad que opta por la paz, por la democracia, por la libertad. Gracias, audiencia, por haber asistido. Son ustedes generosos. Con un abrazo, nuestra gratitud, la del doctor Ramiro Rivera Molina y de quien habla, por asistir a este diálogo que ha nacido por hombres, no ha sido por nombres, ha sido por principios, por valores y por la ética y el futuro del país ecuatoriano. Te agradezco a ti, Ramiro, una vez más por aceptar el convite de Ecuador en Vivo y de quien habla. Y a ti, Marcelo, por la oportunidad de utilizar los micrófonos de un programa tan independiente, tan crítico y sobre todo tan ilustrador, porque aquí se debaten ideas, aquí no se formulan adjetivaciones, aquí se formulan contenidos, aquí se apela al glorioso principio de la libertad, porque donde no hay libertad, no hay vida. Muchísimas gracias, Marcelo, y buenos días. A ti. Gracias.